mi tema es un tema realmente que está tomando, para mí es muy importante. Yo colaboro con el Instituto Oncológico a medio tiempo en las tardes y esto es algo que me genera mucha inquietud, el tema. Vamos a revisar rápidamente la actualización que sucedió después de la pandemia en lo que son las guías internacionales de tamizaje de cáncer de colon. Vamos a actualizar unos conceptos, la estadística, para ver mi objetivo principal, más que todo, es crear interés en el conocimiento y el estudio de la aplicación del tamizaje en el cáncer colorectal. Ese sería mi único objetivo hoy. Y vean por qué mi preocupación. A nivel mundial, el cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer en el mundo, ¿verdad? En incidencia. Y la segunda causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial, ¿sí? Si lo vemos por sexo, en los hombres, es la tercera causa de incidencia y la tercera de mortalidad. Si lo vemos tanto en hombres como en mujeres, sigue siendo la tercera causa. Es una entidad sumamente frecuente. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos esta es la cuarta causa de cáncer. Estas estadísticas son bastante recientes, de 2024. Aproximadamente 152.800 casos de cáncer en el 2024. Una incidencia está en cuarto lugar, solo detrás del cáncer de pulmón. Y se estima que es también la cuarta causa de la incidencia de muerte en 53.000 por 100.000 habitantes. ¿Qué pasa en Panamá? Estas estadísticas pues, son bastante recientes, son del 2022, son lo más reciente que pudimos conseguir. Y el cáncer de colon, fíjese, solo se ve superado en incidencia, las tasas de incidencia solo se ven superadas aquí por la mama, por la próstata y por el cuello de cervix, el cérvico uterino. O sea, es la cuarta causa de cáncer en nuestro país. A diferencia, ustedes saben muy bien que todos los años aquí los panameños están sumamente educados sobre cinta rosada, cinta celeste. Todos los años nos rezan y nos llueven por todos lados publicidad. O sea, estos dos tienen publicidad. Y el colon no tiene ninguna publicidad y está en cuarto lugar. ¿Qué pasaría si les dieran publicidad o si lo fuéramos a buscar como hacemos con la mama y la próstata? Pues seguramente quedaría en primer lugar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que esto va en aumento. Fíjense, cada año la incidencia va en aumento. Entonces, en nuestro país, son estadísticas nacionales. Pero lo peor de todo es que no solo va en aumento, sino que es el cáncer más mortal. Es el número 1 de mortalidad actualmente. Entonces, eso genera, espero que a todos nos debe estar generando preocupación. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud y la OMS, en este reporte, que ellos dan seguimiento pues, a nivel de América Latina y el Caribe, de cómo van estas patologías de interés, y dan reportes que son sumamente preocupantes. Ellos proyectan que, imagínense, Estados Unidos, el primer mundo, claro, en América, tiene programas de tamizaje, tiene programas establecidos, le meten dinero a la prevención en cáncer, y ellos tendrán un crecimiento a pesar de eso de un 41%. Y en los países de América Latina y el Caribe se estima que el crecimiento del cáncer va a ser un 67% del diagnóstico para el 2030. O sea, va a duplicar casi el crecimiento a los países desarrollados. O sea, en el tercer mundo nos vamos a morir más de cáncer, para decirlo así. ¿Y cuáles son los cánceres más prevalentes? El pulmón, la próstata y el colorectal, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, este reporte es del año 2012, ellos lo siguen cada año y más después les voy a presentar unas conclusiones sobre este reporte de todo lo que ellos han estudiado. Entonces, en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente el tamizaje. No tenemos una guía nacional, no tenemos un programa nacional de tamizaje, pero sí hacemos tamizaje. Todos ustedes en algún momento han recomendado a algún familiar, a algún paciente, hacerse una sangre oculta en ese, estoy seguro, o hacerse una colonoscopía. Ese es el tamizaje que se llama de oportunidad. Nosotros como gastroenterólogos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, este paper, que es un trabajo que hicimos en el Santo Tomás,
ay, Dios mío, los autores, aquí muchos de los que dieron conferencia hoy aquí aparecen. Este trabajo representa pues, todas las colonoscopías que se hacen en el Hospital Santo Tomás durante un año. Fue aceptado para publicación en esta revista canadiense. Y lo que nosotros, esto es básicamente tamizaje de oportunidad. ¿Cuál es el tamizaje de oportunidad? El que usted ofrecen cuando el paciente llega a nuestra consulta. Cuando llega a nuestra consulta dice, hey, tiene 50 años, te he hecho una colonoscopía, te hice una sangre oculta. Ese es el tamizaje de oportunidad. Paciente asintomático que cumple criterio por edad o por riesgo familiar, etcétera, y ustedes le ofrecen el tamizaje. Ese es el tamizaje de oportunidad. Entonces, este estudio nos dio datos sumamente interesantes y sumamente preocupantes, porque de los pacientes que fueron a colonoscopía por screening, por tamizaje de oportunidad, casi el 33% se le encontró pólipos. O sea, el riesgo, 1 de cada 3 que mandamos al tamizaje tenía lesiones. Entonces, esas lesiones se encontraban, ¿verdad? Tanto de la localización proximal, distal, etcétera, sincrónica. Estas son las distribuciones de las lesiones, ¿verdad? Un gran porcentaje se diagnosticaron hiperplásicos, un 40%, pero fíjense, más de la mitad de estas lesiones estaban del lado derecho. Entonces, del lado derecho, ya les explicaré más adelante que esas lesiones, a pesar de que las hiperplásicas no nos preocupan, los pólipos hiperplásicos, nos buscamos son los adenomas en la colonoscopia, que son las lesiones premalignas. Las lesiones hiperplásicas derechas suelen ser adenomas cerrados y esos son pólipos que se malignizan. Eso sí nos preocupan. Lamentablemente aquí hay un gap de patología que probablemente el patólogo no pudo clasificar ese pólipo adecuadamente. Y lo que vimos en el estudio de Santo Tomás, como les había dicho, los pacientes que fueron a screening, que colonoscopía por screening, 1 de cada 3 tenía lesiones, ¿verdad? Así es que, y el 25% de esas lesiones eran adenomas. O sea que 1 de cada 4 tenían adenomas, pero 1 de cada 3 tenían pólipos. Ahí metimos a los hiperplásicos, porque como les dije, había gran cantidad de esos hiperplásicos, eran pólipos derechos. Bueno, en Panamá donde tenemos, en los países como en Europa, yo sigo mucho, tuve la oportunidad de entrenarme en Europa, pues sigo mucho las guías europeas y siento que son más enfocadas hacia el cuidado del paciente y no a proteger los sistemas de salud. Entonces, en Europa, donde la Comunidad Europea reúne a sus expertos y hace políticas europeas para prevención del cáncer de colon, fíjense en lo que dicen los europeos, a fin de maximizar el impacto y asegurar la alta cobertura y equidad al acceso, solo deberá implementarse programas de cribado organizado en lugar de buscar casos y realizar un cribado oportunista. O sea, ya ellos están años luz sobre nosotros. O sea, nosotros todavía tenemos cribado. Ellos dicen, no es cribado oportunista, esto es poblacional, te lo mando por correo, te haces una prueba de sangre oculta, la regresas por correo y si sale positiva, te llega la cita para la colonoscopía. Así funciona en Europa. Ojalá estuviéramos aquí así. Pero, bueno, en ese sentido hay muchas guías, muchas recomendaciones que a veces suelen ser un poco confusas. Lo nuevo, ¿qué es lo actual? En el 2021, después de la pandemia, cambió todo, bueno, un cambio significativo, no todo, un cambio significativo de las recomendaciones de tamizaje y era la edad, ¿sí? Antes eran 50 años lo que aconsejábamos. Nos dimos cuenta que estábamos dejando pacientes sin cubrir y la edad se baja a 45. Esto es lo más relevante de la nueva guía de tamizaje. Y esto se acepta casi en todas las mismas sociedades, tanto las japonesas, las europeas y la americana, aceptaron esta recomendación, exceptuando el colegio americano, el American College of Physicians es el único que todavía no acepta y se queda con 50 como recomendación. Pero casi todas las demás estamos en 45. Es la edad para recomendar el inicio de tamizaje. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, colonoscopía a todo el mundo. En Panamá somos 40 gastroenterólogos activos o 45, no sé. Imagínense, es posiblemente que el gold standard sigue siendo la colonoscopía. Es el mejor estudio para estudiar y prevenir el cáncer de colon.
Sin embargo, probablemente nos tocará elegir mejor quiénes deben ir a una colonoscopía, no enviar a todo el mundo a una colonoscopía. De hecho, Estados Unidos, que su programa de tamizaje tiene más de 30 años, ellos hacían colonoscopía a todo el mundo. Ahora están migrando a la sangre oculta. Y la sangre oculta está accesible, está en todos los centros de salud, pero no, bueno, la que ustedes conocen, que es el guayaco, ¿verdad? Tiene una alta sensibilidad para detectar cáncer, pero esta ya aparece en el mercado, ya aparece disponible en nuestro país, accesible, no es tan costosa esta prueba, que es el FIT, ¿lo han escuchado? El Fecal Immunotest, o sea, es un test inmunológico de sangre oculta. A diferencia del guayaco, que si te comiste, qué sé yo, una carne y te hiciste un test, puede salir positivo porque el guayaco detecta cualquier tipo de molécula de hemoglobina, ¿verdad? El FIT solo detecta sangre humana, es un test inmunológico, tiene mucha más sensibilidad y es una alta especificidad para diagnosticar lesiones. Entonces, es superior al guayaco en muchos aspectos, ¿verdad? La sensibilidad, la especificidad y la detección de lesiones. Pero aún así sigue siendo inferior a la colonoscopía. Vuelvo y le repito que la colonoscopía sigue siendo el gold standard, sigue siendo el estudio. Y en cambio, y aunque te salga un FIT positivo, el paciente deberá ir a colonoscopía. Así que el FIT nos sirve para seleccionar qué paciente realmente se va a beneficiar mayormente de una colonoscopía, de invertir en el procedimiento o hacerse el estudio. Entonces, la colonoscopía es mejor, es igual que el FIT para detectar cáncer, ya, lesiones. Pero adenomas avanzados, o sea, pólipos grandes, la colonoscopía sigue siendo mejor. Y los no avanzados, pólipos más pequeñitos, la colonoscopía es superior, mucho más superior que el FIT. Pero, ¿qué pasa? Dígale a un paciente varón, y trata de hacerlo de manera generalizada y mucha gente no lo va a aceptar. Entonces, cuando le preguntamos a la gente qué prefiere hacerse una colonoscopia, hacerse un FIT, obviamente van a preferir hacer una sangre oculta, si el fin es el mismo, ¿no? Y evitar o aplazar una colonoscopia si es posible. Así que también la adherencia al tratamiento es muy importante. Entonces, hay que elegir bien quién debe ir y el FIT nos sirve y eso es tamizaje y ustedes están ayudando mucho al paciente y haciendo salud y medicina preventiva. Entonces, porque hay que ofrecerlo. Este estudio del 2022 en New England demostró, un estudio poblacional en 85,000 pacientes, más de 85,000 pacientes, donde se siguió por 10 años, un estudio muy interesante, donde se demostró que hay un 18% de reducción de riesgo de cáncer de colon a 10 años en los pacientes que van a tamizaje. Y eso se da, y lo que les decía hace un rato, que el análisis de la curva, veíamos que al empezar aquí en 50 años, donde había un mayor pico de incidencia, pero vimos que había un crecimiento a través de los años significativo de pacientes que estaban en las edades de 45 y 55. Entonces, por eso se decidió básicamente bajar la edad. Entonces, realmente el beneficio del riesgo de reducción de riesgo de mortalidad se da por esto, por la polipectomía, porque la colonoscopía realmente es un estudio preventivo. O sea, agarramos el cáncer antes que sea cáncer, o sea, agarramos la lesión premaligna cuando aún no es cáncer, cuando es etapa de pólipo. Y es que esto ya ha sido demostrado que reduce la mortalidad por cáncer de colon. Esta intervención reduce que la población vaya a aumentar la mortalidad en cáncer de colon. Esto está muy estudiado, la historia natural del cáncer de colon, cáncer polipósico, el 80% de los cánceres de colon son polipósicos, nacen de un pólipo. Hay un porcentaje de un 20% que son genéticos y son cosas más raras. Pero más del 80% son cánceres que nacen esporádicos a raíz de un pólipo. Y esta formación, que es lo que se llama, esta formación que se llama pólipo, va creciendo y va mutando, acumulando mutaciones hasta transformarse en un cáncer. Y eso sucede a lo largo de 10 años. La colonoscopía puede detectarlo aquí, aquí o aquí y eliminar ese proceso. Por eso que es preventiva. No así la próstata y la mama. La próstata y la mama ustedes hacen detección temprana. En la colonoscopia ustedes están haciendo prevención de cáncer.
Entonces, hay dos vías de desarrollo. Esta es la que le llamo la vía adenoma-carcinoma, que es la que les acabo de mostrar, pero hay otra vía conocida que es la vía cerrada. Esta representa un 30% de las lesiones y generalmente se encuentran del lado derecho. Antiguamente se le llamaba lesiones hiperplásicas, pero se vieron que estas lesiones hiperplásicas derechas, del lado derecho, o sea, de colon derecho en colon ascendente, tenían riesgo de malignizar, no así las del lado izquierdo. Entonces, esta vía ya fue estudiada, esto es ampliamente estudiado y representa el 30% de los cánceres esporádicos. Y esto nos complica un poco porque son lesiones difíciles de ver en la colonoscopía y son representantes, son las responsables de lo que llamamos el cáncer de intervalo, el cáncer que sucede en una colonoscopía y otro. O sea, tú le haces una colonoscopía al paciente, le encuentras unos pólipos y regresa en 5 años y tiene un cáncer, o antes de los 5 años hizo un cáncer, es porque tal vez se nos fue una lesión, que miren, es muy complicado de verla. Y para eso a veces requerimos de tecnología, como la torre que ustedes ven allá afuera de la endoscopía, tiene algunas tecnologías de luz, de imagen, que permiten evidenciar mejor este tipo de lesiones, porque se le puede pasar a cualquiera. Así que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hacer una colonoscopía, ojalá fuera así, ojalá fuera como eso, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, bueno, repitiendo lo que es lo nuevo de las clínicas, la edad de inicio, 45. Fíjense, las asociaciones más importantes, tanto de Europa como de América y Asia, están de acuerdo en esta edad. Los internistas son los que todavía no están de acuerdo. El American College of Physicians sigue manteniendo su edad en 40 años, pero esto es independiente de cada quien. Fíjense, los austriacos la bajaron a 40. Ellos empiezan en 40. Tendrán sus razones, pero nosotros recomendamos la edad de inicio a los 45. El límite de edad, ¿hasta cuándo vamos a aconsejar a los pacientes que vayan a hacerse screening? Bueno, hasta los 75 es la edad que se aconseja. Y esto es para pacientes con riesgo promedio, o sea, 45 años, sin antecedentes de enfermedad, como fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal. Estos tienen un riesgo incrementado. Pacientes con antecedentes familiares de pólipo, sin antecedentes de síndromes genéticos, que no hayan tenido familiares ni de primer grado o segundo grado con pólipos o cáncer y sin antecedentes familiar de cáncer. Esos son los pacientes de riesgo promedio, los que ustedes van a mandar, es un tamizaje normal y si sale positivo, bueno, le aconsejan que se estudie. Intervalos de tamizaje. Esto es lo que se acepta actualmente, la nueva guía. El FIT cada año. Ustedes tienen su paciente que lo conocen de hace 30 años porque lo ven por, no sé, por resfriado y lo siguen o lo que ustedes quieran, lo ven en su consulta y el paciente pues tiene confianza en usted y usted es un médico de cabecera, usted le debe indicar después de los 45 un FIT anual. Y eso es una estrategia con una recomendación y un nivel de evidencia muy bueno. La colonoscopía se debe hacer cada 10 años si no hay lesiones. La prueba de ADN, que es lo nuevo, se hace cada 3 años. Es una prueba que tiene una buena sensibilidad y una alta especificidad para detección de lesiones cancerosas, pero creo que todavía falta más mejoría de estos estudios y más accesibilidad porque tampoco son económicos y bueno, lo veremos en un futuro. Este yo creo que sería el futuro, así como la sigmoidoscopía flexible, si bien está aceptada en la guía, en muchas guías, países con poblaciones muy grandes tienen que usar este tipo de estrategias para poder cubrir la mayor cantidad de población. Donde yo me entrené, la verdad es que no lo aconsejamos porque es como que decirle a la mujer, hazte una mamografía nada más de la mama izquierda y deja la mama derecha sin vértela. Entonces es lo mismo con la sigmoidoscopía, así que no, yo realmente no lo hago para tamizaje, no lo aconsejo. El Colocat ya aparece como recomendación y la cápsula de colon que está disponible en Panamá también aparece en aquellos pacientes que tengan riesgo cardiovascular, que hayan tenido un infarto, que tengan riesgo, que están encamados y le quieran hacer, pues una opción sería tal vez hacerle un Colocat, una cápsula de colon. Intervalos del tamizaje en pacientes de riesgo mayor. ¿Quiénes son los de riesgo mayor? Los de riesgo mayor son los que han tenido familiar de primer grado 1, menor de 60 años, primer grado, hermano, papá, mamá.
uno de ellos con cáncer o pólipos, adenomas, menor de 60 años. Ese familiar tiene que empezar el tamizaje 10 años antes del año de diagnóstico de su familiar. O sea que si al hermano le encontraron cáncer a los 45, él tiene que empezar a los 35. ¿Sí? Esto a veces cuesta un poquito entenderlo, lo repasamos de nuevo. La otra criterio son 2 familiares de segundo grado, o sea, 2 tíos, abuelos, 2 de ellos con cáncer o pólipos, también lo comprometa en un paciente de un riesgo incrementado, ¿verdad? Los pacientes que tienen adenomas cerrados o sésiles o pólipos cerrados se consideran que son de riesgo promedio. Realmente los que nos preocupan es la secuencia adenoma-carcinoma según la recomendación de la guía. Pero hay que seguir haciendo tamizaje de oportunidad porque es lo que hay hasta que tengamos una ley nacional de tamizaje, un programa nacional de tamizaje de cáncer colon. Nos toca hacer tamizaje de oportunidad y las guías también lo recomiendan, que hay que hacer y ofrecerle múltiples opciones. Hay que hablarle al paciente de la importancia de la prevención. Así como estamos muy acostumbrados a hacerlo con la mama y la próstata, hay que empezar con el colon. Hay que empezar a decirle al familiar, a los pacientes, y preguntar sobre su historia de cáncer familiar para saber si tiene un riesgo incrementado y si se beneficia de hacerse este tipo de estudios. Vamos a presentar un caso sencillo, un caso para recordar, para finalizar. Este es el caso de la vida real reciente. Lo vi hace una semana, por eso quise traer para compartírselo, porque es el escenario que vemos muy frecuentemente. Es una femenina de 50 años, cáncer de mama operado hace 12 años, ¿verdad? Y de una mastectomía izquierda, la paciente rompió su cochinito y se hizo las mutaciones, mandó su tejido a Estados Unidos, se hizo las mutaciones y tenía una mutación del gen BRCA1. Y se entra en pánico y bueno, le hace las mutaciones a su mamá y su hermana estaban positivas también. Se hizo mastectomía a ella, bilateral, y se hizo una histerectomía y onforectomía. Obviamente estos pacientes entran en un seguimiento largo. Esto fue hace 12 años y ahorita tiene 50. Eso fue, saca la cuenta, a los 38. Entonces estos pacientes están muy conscientes de la importancia de la prevención porque ya han pasado por una enfermedad como esta. Y ella se lleva sus controles y en uno de sus controles, una colonoscopía, le encuentran tamizaje de oportunidad, o sea, en la consulta, le encuentran una neoplasia en el sigmoide. Así se reporta y se envía para cirugía oncológica. Obviamente le toman una biopsia y ven esto. Obviamente sí asusta un poco, ¿no? A la vista asusta. Una lesión grande que ocupa casi todo el lumen del colon sigmoide. Y bueno, el colega que lo vio, que lo refirió al cirujano, se asustó un poco, lo mandó a operar. Entonces, el cirujano, al ver que no era cáncer todavía, era un adenoma tubular con displasia. Entonces, sí está grande, pero bueno, nos los envía allá al oncológico para valorar la resección. Y bueno, vemos que el chico no era tan malo, realmente era un chico era un chico malo, pero no tan malo. Hemos visto peores, pero bueno, ese fue fácil de resecar, no hubo problema. Después de la resección se cierra el defecto con clip y esta paciente pues está resuelta. Aún no les debo la patología porque la vi la semana pasada. Este es el escenario. Hemos prevenido otro cáncer a esta paciente y salió con una sonrisa enorme de ahí de la unidad, diciéndole que ya no se tenía que operar y entrar a quirófano de nuevo. Así que, ¿qué hacer con esto? Bueno, no nos hagamos bolas, no voy a entrar en esto. ¿Cómo es el seguimiento? Ustedes muchos lo saben. Y ahora hay unas herramientas fabulosas que pueden bajar apps en el teléfono y les dice cómo seguir el tamizaje. Lo que sí es que este era un adenoma avanzado, porque tenía más de 1 centímetro, tenía displasia y no tenía componente velloso, pero tenía 2 criterios. Así que este era un adenoma avanzado. Por lo tanto, este paciente, inclusive a ella, se le hace un control en 6 meses para ver la cicatriz. Así es que, bueno. Conclusiones. La polipectomía endoscópica demuestra reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. Estas son conclusiones mías. El cáncer colorectal en Latinoamérica representa una neoplasia maligna de mayor crecimiento en la región, por lo tanto urge la creación de protocolos, guías y consensos de tamizaje adaptados a la realidad de nuestro país. Urge realmente.
Esas son mis conclusiones, pero les traigo 4 conclusiones más que no son mías, son de ellos, de la OMS y la OPS, de los informes que les presenté a un principio, y son muy similares. La incidencia de cáncer colorectal está aumentando en América Latina y el Caribe, donde la relación de la mortalidad e incidencia es mucho más alta que en Canadá y Estados Unidos. El tamizaje de cáncer colorectal puede reducir su mortalidad, pero los programas organizados de tamizaje faltan en muchos países de las Américas. Esto resulta en un diagnóstico más tardío, y esto es lo más importante. Ustedes vieron que es el cáncer más mortal, pero les comento que el doctor Latorraca, que está aquí, no me deja mentir, cuando encontramos el cáncer de colon en estadio 1 y 2, tiene un 90% de curación. Es el cáncer más curable, lo que pasa es que nos está llegando muy tarde. En las Américas y el Caribe urge una mayor abogacía para mejorar la información, educación y fomentar las inversiones en el tamizaje y tratamiento del cáncer colorectal. Se necesita más investigación para incrementar el conocimiento necesario para establecer programas factibles, costo efectivos en la región. Esto surge de estudios colombianos donde dicen que no es costo efectivo. No quise ni revisar esos estudios, pero bueno, porque cuánto cuesta la vida o cuánto vale la vida, no sé cómo hicieron esos estudios, pero la verdad es que no lo revisé, pero esta es una de las conclusiones que da este reporte de la OMS. Así que, bueno, eso era lo que les traía. Muchas gracias.